SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Edición especial de Hora 25 esta noche desde Calahorra, en La Rioja. Si siempre es un gusto hacer radio con público, hacer radio con ustedes a unos metros, viéndoles las caras, esta semana para nosotros es muy especial el hecho de venir aquí, porque hemos conocido hace unos días el EGM que confirmó que vamos sumando oyentes, más de 1 millón de personas cada noche alrededor de Hora 25, así que ahora que les vemos en persona, muchísimas gracias por la confianza. Y que sepan que es un placer venir a celebrarlo a esta tierra de buen vino, buena comida y sobre todo muy buena gente. Les invito a quedarse con nosotros por muchos motivos, pero hay uno que es internacional. La música que vamos a escuchar en directo aquí en unos minutos en Hora 25, la del guitarrista riojano Pablo Sainz Villegas, que es uno de los músicos españoles de mayor prestigio a nivel global, ahora mismo en su especialidad. Nos van a acompañar en nada en Hora 25 Pablo, pero antes, desde la redacción central de la SER, el día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El día en que Rusia ha puesto a Moldavia, otro país europeo, en su diana, dice un alto mando militar que el objetivo es controlar todo el sur de Ucrania y llegar hasta la región moldava separatista de Transnistria. Y para eso necesitan controlar Mariupol. Por eso este chantaje de Rusia, si las fuerzas ucranianas que resisten bajo una acería industrial de la ciudad se rinden, Moscú permitirá la evacuación de civiles. En esa ciudad las imágenes del satélite confirman que hay una fosa común con 9.000 cadáveres, calcula el alcalde. Y en Bucha la ONU ha confirmado con pruebas que Rusia ejecutó a 50 civiles a sangre fría. En presencia de la embajadora de España en Ucrania, se va a proceder al izado de la bandera. Ya está además reabierta la embajada española en Kiev y Reino Unido lo hará la semana que viene, como ha anunciado Johnson. 3 puntos de PIB le costaría a la zona euro dejar de comprarle gas a Rusia, alerta el FMI y el Banco Central Europeo. Christine Lagarde ha confirmado que su intención es subir los tipos antes de que termine el año. Del espionaje con Pegasus. La ley que regula nuestros servicios de información permiten limitar derechos fundamentales cuando se realizan actividades que pueden comprometer la seguridad nacional. La explicación no es del Gobierno, sino del portavoz de Justicia del PP, que en este asunto confía en el Ejecutivo, mientras Unidas Podemos han sido espiados miembros de fuerzas políticas que tienen un compromiso con sacar adelante decisiones del Gobierno. Es una cuestión de legitimidad y de responsabilidad darles las debidas explicaciones. Insiste en pedir aclaraciones el secretario de Estado Enrique Santiago. Los socios parlamentarios han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez y varios miembros del Gobierno en el Congreso y van a preguntar por Pegasus en la sesión de control. Y un día en el que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre varias adjudicaciones públicas del Gobierno central a raíz de la denuncia del PP de Díaz Ayuso. El Ejecutivo asegura que es el procedimiento habitual y confía en que se archive pronto. Siguen a mi lado Pablo Simón, Lucía Méndez, Daniel Bernabé y en la contra de Hora 25. Yo también tuve claro, como Marcela, que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso. Cuando el jurado, al que agradezco el honor de este premio, enumera los motivos por los cuales me lo han concedido, habla de una firme y completa vocación literaria, pero también reconoce una lucha por los valores humanos, tantas veces vulnerados por el poder político o cívico-militar. La actriz Cecilia Roth leía las palabras escritas por Cristina Peri Rossi, ganadora del Premio Cervantes, reivindicando el feminismo y el antibelicismo. Peri Rossi no ha podido recoger el galardón por motivos de salud, pero Manuel Javois, buenas noches. El suyo ha sido un discurso cargado de emoción y sobre todo de mucho compromiso, Javois. Y muy cervantino, precisamente, en el sentido de la tarea que se propuso el Quijote. Es decir, cambiar el mundo a su manera, administrando sus principios, pero él a través de la locura. La propia Peri Rossi, en boca de Cecilia Roth, reconoció que en su juventud esto lo veía mal porque entendía que Cervantes lo que quería hacer era ridiculizar a quien quería hacerlo, a quien quería denunciar los males del mundo y se proponía terminar con ellos. De eso habla mucho su discurso y para eso son imprescindibles los libros. Mañana es 23 de abril, hoy ya ha habido muchísimos actos en toda España y mañana celebra Barcelona Sant Jordi.
Esta tarde en Madrid yo he participado en una firma con 2 maestros, con Luis Mateo Díez y con Sergio Ramírez. Nos hemos ido luego a beber vino y a comer chorizo porque Cervantes esto también lo hacía, ¿sabes? Hombre, no estamos en Calahorra, pero hay que ir tirando de donde se pueda. Y ahora de camino a casa para poder hablar con vosotros, pensaba en lo que iba a decir y pensaba en el discurso de Cristina Peri Rossi y en Ramírez, también premio Cervantes, que está en España porque hace unos meses tuvo que abandonar corriendo su país, Nicaragua, su casa, sus amigos y su vida, perseguido por el régimen de Daniel Ortega. La entereza con la que vive en el exilio, la tristeza que se adivina en el escritor que pudo inventar todas las vidas y tiene que estar ahora viviendo una que la dictadura le impuso a él. Y escribió Cristina Peri Rossi un verso con el que quiero acabar. Salimos del amor, dice, como de una catástrofe aérea. Bueno, lean, enamórense y dejen vivir a la gente en paz. Este aplauso y este beso, Jaois, desde Calahorra para ti. Hasta el lunes. Uno para todos. Chao, hasta el lunes. Gracias. El anuncio del nuevo envío de armas a Ucrania, el mayor que España ha hecho hasta ahora, según el presidente Sánchez. Ese anuncio ha reabierto la herida dentro del gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Un anuncio que hizo ayer el presidente en Kiev, donde dijo sentirse conmovido por las atrocidades de la guerra de Putin. Hoy la ministra Yone Belarra. O si no ha sido también una hipocresía esconderse detrás de las proclamas de apoyo al pueblo ucraniano, cuando en realidad lo que se están defendiendo son fuertes intereses económicos bastante más inconfesables, como demuestra el hecho de que las 18 mayores empresas de armamento, desde que comenzó la invasión, hayan incrementado su revalorización en un 15%, o como demuestran los compromisos de todos los países europeos de aumento del gasto militar. Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos, no más armas ni más tanques. Esto ha dicho la secretaria general de Podemos, que insiste en la vía diplomática, ha pedido a la ciudadanía una movilización masiva para la paz. Respuesta de Margarita Robles, ministra de Defensa. Ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente pare esta masacre que está habiendo en Ucrania. Mientras tanto, mientras la señora Belarra u otras personas no sean capaces de convencer a Putin, lo que tenemos que hacer es el apoyo y la solidaridad con el pueblo de Ucrania, enviando el material necesario para ello. Y en medio de esas dos posiciones, como la primera vez que se abrió esta grieta, por cierto, la vicepresidenta Yolanda Díaz. El presidente del Gobierno de España no hace otra cosa más que, desde luego, defender la paz. Los pueblos tienen derecho a la legítima defensa. Y por esa brecha abierta en el Gobierno se ha colado hoy el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que apoya el envío de armas a Ucrania. Pues nosotros vamos a apoyar a la parte del Gobierno que está a favor de la legítima defensa de los ciudadanos ucranianos. Y por tanto el Gobierno, a pesar de sus fisuras, de sus contradicciones, pues tiene el apoyo del Partido Popular porque es un partido de Estado. Otra vez, y en un asunto tan delicado, Lucía, división en el Gobierno a cuenta del envío de armas, del incremento del gasto militar. ¿Cómo hay que interpretarla, esta división? Porque no has puesto las declaraciones de Pablo Iglesias también, ¿no? Porque no tenemos el audio, pero te las voy a leer. El ex vicepresidente del Gobierno le pide a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que convenza a sus subordinados para que dejen de espiar sin autorización a rivales políticos, que depure el aparato del Estado de elementos contrarios a la democracia y que, si no puede, dimita o se vaya al Partido Popular. Pues no hay más preguntas, señoría, ¿no? Es decir, si Pablo Iglesias dice eso del Gobierno del que forma parte el partido que él mismo fundó, pues yo creo que la situación me parece que se describe sola, ¿no? Y quizá todas las personas que nos están escuchando aquí y fuera de aquí, los oyentes, cada día más, por cierto, y más después de la radio gastronómica que has hecho, de degustación, ¿no? De experimentación, como el helado de alcachofa, pues yo creo, Aimar, que esta situación es mala. Es mala porque, desde el punto de vista de los ciudadanos, y yo lo creo, el Gobierno de España debe ser una cosa seria.
debe ser una cosa seria. Es decir, los ministros del Gobierno de España deben actuar con seriedad, deben actuar con rigor, deben comportarse como se tiene que comportar un ministro o una ministra del Gobierno de España. Y si los ministros y ministras de Podemos no están a gusto en el Gobierno, no comparten la política del Gobierno en un tema tan sensible como este para todos los ciudadanos y para todo el mundo, pues yo creo que es muy fácil, ¿no? Yo recuerdo, ser ministro no es obligatorio. Es decir, ser ministro es una cosa voluntaria. Si uno no quiere ser ministro, pues no es ministro. Es decir, pero si uno es ministro o ministra, tiene que asumir alguna responsabilidad. Y entonces no puede ir diciendo por ahí, metiéndose con otro ministro del Gobierno, que es, en este caso la ministra de Defensa es una ministra de Estado. Y yo creo que la situación que se está planteando, Aymar, realmente ahora mismo es el presidente del Gobierno gobierna como si no existieran los ministros y las ministras de Unidas Podemos. Esta es la realidad. Él mismo dijo el otro día, el espacio político, ni siquiera se refirió a Unidas Podemos. Y bueno, esta es una situación que yo creo que es mala para el Partido Socialista, creo que es mala, creo que le afecta al Partido Socialista esto, no creo que le salga gratis. Y bueno, yo creo que esta es una situación mala para el PSOE, mala para España y mala para todos los ciudadanos. Bernabé. ¿Es legítimo el buscar eso que se llama la salida negociada, diplomática? Yo creo que sí. Yo creo que siempre en cualquier conflicto es totalmente legítimo buscar esta línea. Ahora, en política nos tenemos que preguntar, porque en política precisamente se está para ejercer algún tipo de cambio o transformación, en momentos concretos, cuáles son los resultados concretos y apreciables de tu posición política. Y objetivamente, el hecho de que Podemos insista una y otra vez en el asunto de las armas no obtiene ningún resultado a un nivel práctico. Es decir, las armas se siguen mandando y tampoco parece que su posición al final tenga algún tipo de consecuencia en el escenario bélico en Ucrania. Como por otra parte parece normal, porque obviamente Podemos no tiene una responsabilidad de gobierno ni tiene capacidad de actuar en la esfera europea. ¿Es legítimo que lo haga? Sí. Ahora, yo me pregunto, y esto creo que es una pregunta que ya conviene hacerse, ¿por qué un partido político se sitúa constantemente en un lugar donde no le conviene? Porque esto en política es raro. ¿O por qué te dejas que te hagan un traje cuando precisamente en política de quien hay que cuidarse es de los sastres, más incluso que de los fontaneros? Simón. Vamos a ver, yo primero, Unidas Podemos está ahora en el contexto de tratar de diferenciarse del gobierno a toda costa, ¿vale? Esto era previsible, estamos llegando al final de la legislatura y además hay una guerra interna entre Podemos y Yolanda Díaz que hace que quieran marcar un perfil más a la izquierda que ella y lo hace en temas en los que ella no se siente tan cómoda, justamente como este en el que ha cerrado filas con el gobierno. Si miramos la opinión de los españoles, según los datos del CIS, el 71% de los españoles apoya el envío de armas a Ucrania, ¿vale? Y si miramos al electorado de Podemos, está dividido por la mitad. Luego, realmente, en términos de lo que le pide su electorado, tampoco es algo rentable si no hacemos la lectura de que lo que está tratando es de colocar presión a propósito de sus cuitas internas y que el tema de Ucrania es algo meramente contextual. Porque lo que sí estamos viendo, por ejemplo, en otros partidos que serían homólogos a Podemos, me voy, por ejemplo, a Finlandia. En Finlandia gobierna una coalición de 4 partidos: socialdemócratas, verdes, liberales y la izquierda radical. La izquierda radical allí se ha hecho pro-OTAN. ¿Vale? Es decir, todo el mundo se está moviendo porque las circunstancias y los contextos cambian. Aquí no, ¿por qué? Porque es barato. Y en el fondo ellos saben perfectamente que es algo que se hace para molestar y para tratar de continuar en un espacio político determinado, porque luego los argumentos son bastante endebles. Es decir, estamos en un contexto de legítima defensa en el que es fácil identificar a un agresor y a un agredido, que es curioso que haya determinados sectores en este país que se pongan tan morales en determinadas cuestiones, pero luego cuando hablamos de un caso tan claro como este, todo es realpolitik. ¿Vale? Entonces todo hay que entenderlo desde un cinismo político y a efectos prácticos, claro, si la guerra se puede acabar mañana, si es muy fácil, con que Ucrania se rinda ya está. Es decir, con que Ucrania deje de pelear ya está, pero Ucrania ha decidido resistir, lo ha decidido su población y lo ha decidido su gobierno y nosotros ahí tenemos que obrar y decidir qué hacemos. Ante una decisión que han tomado ellos y que no nos compete a nosotros el intervenir, o al menos no en el contexto en el que estamos ahora, en el que la OTAN ha dicho que no lo hará. Fíjate la situación tan surrealista que defines, porque dices, Unidas Podemos quiere separarse del gobierno, pero si Unidas Podemos es gobierno. Del PSOE, tienes razón, mira, me ha traicionado ahí. Bueno, pero precisamente eso es lo que indica que estamos ante una situación completamente surrealista, porque hay ministros y ministras del gobierno de España
que no se comportan como tales, como si estuvieran en el gobierno, sino que se comportan como si estuvieran en la oposición. Entonces, esta irregularidad política, esta extravagancia política que estamos sufriendo en este momento, quizá los ciudadanos a lo mejor no les parezca muy trascendente, o sí, no lo sé, o al PSOE no le parezca tan trascendente, pero yo creo que esto hace daño porque independientemente de lo desprestigiada que esté la clase política, que es verdad que lo está, yo pienso que los ciudadanos españoles todavía creemos que de verdad el gobierno de España es una cosa seria. Es una cosa seria, como lo es la oposición, como lo es el Parlamento, como lo son las instituciones. Entonces, cuando las instituciones se comportan de una manera extravagante, creo que es malo para el país y creo que es malo para todos los ciudadanos. Sí, la cuestión, además, yo creo que aquí empieza a caer por su propio peso un asunto, que es si esta posición que tiene Podemos al final se está desvelando en clave interna, es decir, es para cerrar el campo de juego a Yolanda Díaz, que es al final, desde hace prácticamente 2 meses, es el principal foco de conflicto entre la propia coalición interna. Al final hay que preguntarnos cuál es el papel de la izquierda en un momento como este, que están subiendo los precios, que hay que tener una defensa de lo que se ha conseguido, de los avances que se han conseguido laborales, y de las consecuencias de la crisis económica que nos viene por delante. Porque al final esto es en lo que la izquierda se puede diferenciar de una forma efectiva dentro del contexto español. Si no, lo que tenemos es una posición prepolítica, es decir, clavarte los pies al suelo, defender una serie de posturas que no conducen efectivamente a ninguna parte para conseguir dentro de tu espacio político cerrar el campo de juego a una líder que consideras que se ha emancipado de tu control. Ese es el problema de fondo. Hoy Feijóo le ha enviado finalmente al Gobierno su propuesta económica para hacer frente a la crisis de precios provocada por la guerra. Más allá de las propuestas en sí, que las hemos ido contando y analizando a lo largo de la semana, hoy la noticia es la estética o los mensajes políticos que Feijóo envía con el documento en sí, porque es un mensaje político que en el plan no aparezca en ningún momento el logo del Partido Popular, en ningún momento. Como ya hizo en Galicia, Feijóo esconde por completo las siglas del PP. Son 41 páginas y no ha encontrado el equipo de Feijóo el hueco para poner el logo del partido. Lo que sí aparece, y bien grande además, es el escudo de España en la portada del plan, en la primera página del documento y luego en el encabezado de todas las páginas. Y además del plan económico, le manda Feijóo al presidente del Gobierno una carta en la que habla del PP no como el PP, sino o como la oposición, sino como la alternativa del Gobierno. Escribe Feijóo: en la política actual no es frecuente que el Ejecutivo y la alternativa de Gobierno trabajen juntos en asuntos tan relevantes como estos, pero mi voluntad es cambiar esa política y sustituirla por otra que lo considere normal y habitual. ¿Cómo interpretáis los mensajes que envía Feijóo con su movimiento de hoy, Pablo? Pues yo creo que hay un elemento que ya sabíamos que iba a ocurrir, que es que el Partido Popular iba a volver a la lógica rajoyana, es decir, la manera en la que voy a hacer oposición es tratar de vender que yo soy mejor gestor y dejar que sea la crisis económica la que abrace al gobierno, por lo tanto escapo de temas de derechos sociales, de temas en los cuales tenga que rivalizar con guerras culturales con Vox. Yo quiero jugar en ese plano y además es un elemento que tiene la ventaja de que el contexto lo favorece. Y además no es solo que el contexto lo favorezca, sino que el perfil de tu candidato, que es el momento en el que tú puedes aprovechar el viento de cola, también lo favorece, porque es un presidente autonómico, es alguien que ha gestionado, es alguien que además es de una generación por encima de la que era Pablo Casado. Puede transmitir una imagen que en este momento es valiosa para que el Partido Popular intente ensancharse en ambas direcciones. Es decir, esto que estamos siempre planteando, que tiene que hacer el PP, viajar al centro, toda la vida viajando al centro o a la derecha o lo que tenga que hacer, no, realmente un partido puede ensancharse en ambas direcciones simplemente si transmite valores que transversalmente pueden atraer al electorado no ideológico o de cualquier caladero. Y la buena gestión, el parecer eficaz, el parecer serio, en un contexto además de incertidumbre como en el que estamos ahora, es algo que vende. Y esto, todo lo que vayamos a ver de Feijóo de aquí hasta las elecciones, va a tener muchísimo que ver con reforzar ese mensaje. Pues si acabo de decir que el gobierno no está dando una imagen seria, pues realmente, claro, el análisis lo completa Pablo. A mí me gustaría compartir de verdad con todos los que estáis aquí y los que están fuera también las dificultades que tenemos los periodistas que tenemos que analizar la política. Porque sí, me explico. Normalmente los partidos políticos, en este caso el partido de la oposición, suele presentar sus propuestas en el Parlamento. Es la primera vez
Es la primera vez que yo recuerde, no es que estamos volviendo al marianismo, al rajoyismo, estamos yendo mucho más allá, porque el Partido Popular no ha presentado esta propuesta en el Parlamento, que es donde los partidos suelen presentar esa propuesta. El presidente del Partido Popular le ha presentado esta propuesta al presidente del Gobierno. Como si fuera, digamos, un copresidente, quizá, ¿no? O sea, su forma de actuar, digamos que es como si quisiera compartir el gobierno, pone el escudo de España. Es decir, todo el simbolismo realmente lo que está diciendo es yo quiero que el presidente me haga caso porque yo puedo ser mejor presidente, ¿no? Digamos, este es el discurso, más o menos, el discurso simbólico que él hace, porque esto es una actuación inédita, inédita en un partido de la oposición. Por otro lado, yo creo que, yendo un poco en la parte más general, bueno, no hace un mes que Núñez Feijóo es presidente del Partido Popular, formalmente, y realmente ya ha conseguido que sus propuestas sean debatidas. Estamos debatiendo sobre bajada de impuestos, subida de impuestos, en fin, sus propuestas están siendo debatidas en el mundo económico, en el mundo político. Y yo creo que el Partido Popular no conseguía esto en los últimos 4 años, no lo ha conseguido nunca, porque como se dedicaba al insulto y a la desconsideración y a decir burradas, a las guerras culturales, yo creo que Feijóo está dando un giro de 180 grados. Se sigue dedicando a ello y ahí está el problema. Una frase. A eso que algunos llaman libertad, otros lo llaman licencia. Esto es de Quintiliano, que si no me equivoco es natural de esta villa, ¿no?, de Calahorra. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy concreta. Es decir, claro que existen las políticas de comunicación y Feijóo ahora quiere situarse en el lugar de la efectividad y de volver al reformismo de los 90, pero es que no estamos en el 96 ni estamos en el 2005. Estamos en un momento, el 2022, que el Partido Popular tiene 2 líneas ahora mismo abiertas. Una precisamente es esta licencia de la que estamos hablando, el haber sido copartícipe y cómplice, parece que una y otra vez en una forma de entender la economía, prácticamente lindando algunas veces de la corrupción, otras pasándola de lejos, siendo el facilitador de comisionistas y demás ralea en muchos asuntos, y luego otra, por otro lado, que está cogobernando ya con la ultraderecha en comunidades autónomas, y lo va a hacer en ayuntamientos y lo va a hacer en otras comunidades autónomas. Y ahí, en ese punto, es donde tú no te puedes situar y creer que se te trate como un gestor eficiente de centro, cuando de repente estás dando pábulo a un partido que ha venido a subvertir nuestra democracia. O eres rehén o eres cómplice, pero no puede ser ambas cosas. Y aquí es donde precisamente viene el juego de los demás. Todo el mundo juega. Esta es la intencionalidad de Feijóo, es colocarse en este plano. Pero ahora vamos a ver la reacción desde los 2 polos. Es decir, desde el gobierno, tratando de recalcar continuamente esto, pero también el gobierno tendrá que ser cauto porque ellos son evaluados ahora. Es decir, el voto económico recae esencialmente sobre el gobierno, por lo tanto ellos tienen a su alcance ahora las políticas públicas para demostrar que hay una alternativa, pero además tratar de recordar al mismo tiempo que Feijóo no puede ser presidente sin Vox. Y Vox va a jugar precisamente también a desdibujar el perfil de Feijóo, empujándole a cuestiones incómodas. ¿Usted con quién quiere pactar? ¿Con nosotros o con el PSOE? Ya está empezando a llegar ese mensaje desde Vox. Por ejemplo, las consejerías que ha ocupado ahora en Castilla y León. Ha cogido cultura, es cierto, pero también ha cogido industria y también ha cogido industria y agricultura. ¿Por qué? No solo porque puede haber ahí un caladero electoral, que puede haberlo, sino también porque ellos quieren demostrar que administran y no pasa nada. Es decir, que no son malos gestores, que eso no es un problema para el electorado que esté dudando ahora entre el PP o ellos, que cuando llegan a una cartera económica también saben gobernar. Y esto es donde los demás van a continuar jugando. Ahí es donde vamos a ver efectivamente quién se lleva el gato al agua, pero este es un poco el terreno de juego. Pues ¿no? Precisamente por eso decía en la intervención anterior que no puedes dejar que te hagan un traje. Y si la izquierda de este país deja que le hagan el traje de la radicalidad y de estar otra vez fuera de juego y de estar en el enfrentamiento contra el régimen político, al final va a perder lo que ha ganado en estos últimos años. Es decir, la capacidad de efectividad de sabemos gobernar, sabemos sacar leyes como la reforma laboral y somos útiles, más en un momento tras la pandemia y en esta guerra que hay una incertidumbre grande y lo que se necesita son certezas. Teniendo enfrente a Vox, que puede intentar jugar también a la efectividad, pero que sabemos que está continuamente embarrado en guerras culturales y en enfrentamientos. Lucía. Bueno, yo creo que a mí me parece que al Gobierno y al PSOE como que le está costando un poco aclimatarse a esta nueva forma de... Era más fácil, más fácil cuando Pablo Casado se dedicaba a insultar, porque entonces simplemente había que escucharle y ya está, porque se descalificaba solo. Claro,
combatir a Feijóo es más difícil, es más complicado porque tiene efectivamente hechuras de gobernante, porque lo ha sido, y entonces es difícil encontrarle la medida. Entiendo que están en ello, ¿no? Que están en ello. La estrategia o la táctica o el relato de que el PP o Feijóo es rehén de la ultraderecha o de Vox solo tiene una falla, solamente tiene una falla, que lo vamos a estar viendo en los próximos meses o en los próximos años. La única falla es que realmente en Castilla y León no pase nada. No pase nada, es decir, Vox gobierne y no pase nada, no se violenten los derechos de ninguna minoría, sigamos teniendo las mismas leyes de protección de derechos civiles y eso recuerdo que los partidos pequeños que han gobernado desde el año 15 recuerdo cómo han acabado todos, simplemente como recordatorio. ¿Sabes Vox son más listos. ¿Sabes por qué al final esa incógnita se va a desvelar? Porque existe Madrid, existe Isabel Díaz Ayuso. Porque si solo existiera Castilla... No me cambies. No, pero si solo existiera Castilla y León... a Madrid, no. Te daría incluso la razón porque ahí Vox puede a lo mejor jugar esa carta. Pero existiendo Madrid y existiendo una alternativa más radical que Vox en muchos aspectos como Ayuso, va a haber una competencia por ir adelante, porque aquí hay un proyecto político detrás. Señores, hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 11 menos 25 de la noche, las 10 menos 25 en Canarias. Concha Andreu, presidenta de La Rioja. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por acogernos. Presidenta, acabamos de escuchar el intenso debate dentro del Gobierno central sobre si hay que aumentar o no hay que aumentar el gasto militar, con Podemos acusando al partido con el que gobierna, que es el suyo, de usar la guerra de Ucrania como pretexto para ampliar o para aumentar el gasto militar. ¿Usted qué opina? Bueno, pues que esa discusión no ha lugar, es inconcebible. Está gobernando el Gobierno y todo el Gobierno tiene que apoyar al presidente. Como bien decía Lucía, no es obligatorio ser ministro, ni mucho menos. Entonces, en un momento de crisis tan terrible, tan triste, lo que hay que hacer es apoyar la decisión del Gobierno, que no es independiente, que es colegiada, no solo de Europa, sino también de la OTAN. Por tanto, nada más que decir. ¿Cómo están viviendo aquí en La Rioja los efectos de la guerra? Lo primero, ¿han llegado muchos ucranianos a asentarse aquí en La Rioja? Pues sí, están llegando y además estamos dándoles inmediatamente el permiso de residencia, el permiso para trabajo. Estamos escolarizando a los niños. Precisamente la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, venía a Arnedo, ¿verdad? Siempre sale Arnedo cuando estamos en Calahorra. Es un afán. Bueno, pues ¿por qué visito Arnedo? Pues porque es la localidad de La Rioja que más niños y niñas ucranianas ha escolarizado. ¿Y por qué? Pues porque... Hay una comunidad de ucranianos de origen. Correcto. Lo que hemos recibido en La Rioja principalmente ha sido familiares, amigos de las personas que llevan asentadas aquí. Nosotros estuvimos hablando con una representación de 5 personas que llevaban unos 15 años, otros 10, 20, personas extraordinarias que además nos pusimos a su disposición y ha ocurrido esto en Arnedo, sin ir más lejos. Sí. Ustedes han puesto en marcha un plan de choque contra los efectos de la guerra, lo han acordado con el diálogo social. ¿Vienen tiempos muy duros económicamente, presidenta? Pues sí, pero los tenemos de todo el rato. Yo desde que llevo gobernando tenemos tiempos duros económicamente, sanitariamente, de moral de la sociedad. Cuando salíamos de la pandemia y ya teníamos esa ilusión, habíamos conseguido colocar 4 preciosos proyectos para recibir fondos europeos, veíamos que podíamos despegar y estos liderazgos malentendidos o sátrapas creen que tienen la razón y el poder absoluto y entonces pasa esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la luz sube, por ejemplo, a costa del gas. ¿Y qué pasa? Que los precios suben y ya se contagia todo y el combustible y los camiones, entonces, los camiones no, se para el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos los gobiernos a nivel nacional? Y nosotros a nivel regional lo mismo. Nos sentamos con
¿Con quién? Con diálogo social, Federación de Empresas UGT y comisiones que son los representantes, y ponemos a disposición el poco o mucho dinero que en cada consejería hemos podido extraer. Que en este caso en La Rioja han sido 9 millones. 9 millones, que bueno, que para nosotros es muy importante, y además no han sido alocadamente, sino el ingreso mínimo vital o renta de ciudadanía la vamos a incrementar, además por ley, lo tenemos que llevar al Parlamento, en un 15% durante 3 meses. ¿Por qué? Pues porque sabemos que va a venir bien a esas personas a las que el precio de la luz, del recibo, va a ser alto. Pero medidas de todo tipo. ¿Para qué? Pues para ayudar económicamente y de manera puntual a esto, en agricultura. Tenemos a la consejera. ¿Por qué? Porque el gasoil es caro. Y luego, otra cosa que le estamos dando muchísima importancia y creo que está resultando bien, y a nivel nacional igual. En cuanto a instalaciones fotovoltaicas, aerogeneradores para energías renovables, estamos haciendo un despliegue tremendo. Y yo creo que ahí podemos colaborar para que esa energía, ese precio de la energía, dependa de lo que tiene que depender en la península ibérica. Presidenta, esta semana publicaba, hablando de dinero, publicaba el diario El País que PSOE y PP dan por perdida la posibilidad de hacer la reforma de la financiación autonómica necesaria en esta legislatura, que lo dejan para la legislatura que viene. ¿A usted esto qué le genera? Pues que es lógico. Es que es muy complejo abordar, en general era muy complejo desde el principio, es muy complejo abordar una financiación autonómica. Es complejo porque hay muchísimos intereses ya creados, muchísimas posiciones de cada comunidad autónoma que nadie se quiere mover. Añadimos al lío que tenemos económico de sube y baja, a esa inestabilidad o a ese afán de estabilidad que tenemos al final económico. No, ahora no. Espera. O sea, que usted apoya que se deje para la legislatura que viene. Yo creo que sí. A lo mejor la legislatura que viene es tranquila. A lo mejor. A lo mejor hay suerte. Yo decía, el otro día hablaba con Barbón y decía... Barbón es el presidente del Principado de Asturias. Correcto, con Adrián, y decía, yo les voy a decir en la campaña, por favor, por caridad, vótenme para poder gobernar normal. Digo, venga, yo también. Bueno, lo de por caridad no sé si tiene mucho punch como cosa electoral. No tiene. Hablando de Asturias, por cierto, el Principado ha pedido a sus ciudadanos que se vuelvan a poner la mascarilla porque están viendo números muy feos de contagios. ¿Usted cómo lo está viendo aquí, en La Rioja? En interior, ¿verdad? En interior, sí. Es cierto. No, aquí estamos vigilantes, estamos vigilando principalmente la incidencia acumulada en mayores de 60 años, que la tenemos controlada. Está alta en 800 y pico, pero afortunadamente UCI tenemos 2 pacientes, solo está controlado. Como estamos observando la ocupación hospitalaria y la UCI principalmente, pues si nos centramos ahí, no hay preocupación. ¿Usted se la quita cuando entra en un interior? No me la quito ni me la pongo. O sea, no me la quito ni me la pongo. Ah, bueno, claro, sí, porque no la lleva puesta. Correcto. Que estábamos entrando aquí en un diálogo que no entendía, no me la quito. Que ni siquiera me la pongo, por tanto no me la tengo que quitar. No obstante, cuando hay mucho público y hay poca ventilación, pues o si ves a alguno al lado tosiendo, pues tampoco... Sí, ahí corremos todos a ponérnoslas. Independientemente de lo que sea. Presidenta, usted preside el primer gobierno de izquierdas en La Rioja en un cuarto de siglo. Desde la honestidad política, ¿usted diría que los ciudadanos notan en las medidas, en su día a día, que les gobierna un gobierno de izquierdas? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que te verbalicen los tuyos, los que te apoyan, los que más o menos dudaban y ya están convencidos de que lo estamos haciendo bien, a pesar de las dificultades, lo damos por hecho. Pero es difícil que alguien que llevaba tantos años votando al Partido Popular, pues te diga qué bien lo estáis haciendo. ¿Pero en qué le ha cambiado la vida a un ciudadano respecto a lo que venía haciéndose o gobernando aquí en la comunidad en los últimos 26 años? Pues fíjate, en que de 17 camas UCI tenemos 43. Y claro, antes las camas UCI se ocupan con operaciones quirúrgicas, ¿no? Cirugías, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos 43. En que, por ejemplo, todos los accidentados de tráfico, en vez de ir obligatoriamente a una mutua, ¿Estaba privatizado el servicio de atención a los accidentes de tráfico aquí? Bueno, no estaba privatizado. Se le obligaba al paciente que estaba averiado después de un accidente, no, que te llevamos aquí. Pero si no lo he elegido, no lo vas a elegir. Vas a la empresa privada. ¿Y esto lo han revertido? Sí, está completamente revertido.
revertido, pero las operaciones de cataratas, las TAVI son unas operaciones que se hacen para abrir las arterias y demás, se hacían 9, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 9 cada año, pues ahora hemos duplicado porque lo hemos internalizado, pero lo más importante es que el transporte sanitario, que era un poco desastre, porque no se utilizaban todos los vehículos necesarios, no se cumplía. Las ambulancias. Eso es, las ambulancias de todo tipo, las que llevan medicalizadas, las de transporte para cualquier otro tema. Bueno, pues ya acabamos de crear una empresa pública para el transporte sanitario. Esto es utilizar los fondos económicos, el dinero, el presupuesto, para reforzar el servicio público. ¿Es difícil desprivatizar algo cuando ya se ha privatizado? Es difícil, pero hay que tener decisión y, claro, arrear, como diríamos aquí, con las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Aumento de lista de espera. Por lo tanto, tienes que contratar más profesionales sanitarios, abrir quirófanos por la tarde. ¿Cómo es posible que lleváramos tantísimos años sin quirófanos abiertos por la tarde? ¿Qué hacemos? Como los colegios, cerrar por la tarde. Pues si hay profesionales, el tema es la dificultad enorme que hay en toda España para conseguir profesionales sanitarios. Y en La Rioja lo que estamos haciendo es ponerles a disposición buen proyecto de futuro, de formación. Tenemos un acuerdo fantástico, novedoso en España con Navarra para cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque entre los 600 y pico mil suyos más los 300 y pico mil nuestros, somos 1 millón de personas y ahí los cirujanos cardíacos tienen materia y se puede invertir. Y bueno, somos pioneros en esto y así sucesivamente. Podría seguir, si quieres, lo notan. Es que quiero preguntarle alguna cosa más. Venga, lo notan los ciudadanos, que era la pregunta que me hacías. Aquí gobierna con Podemos, o gobernaba con Podemos, porque su consejera de Podemos ya no es de Podemos, la han echado del partido. ¿Gobierna con una tránsfuga? No, gobierno con una persona que mientras fue de Podemos no votó nunca en contra de lo que le estipuló Podemos. Por tanto, no se puede considerar una tránsfuga. Pero le han echado del partido y no entrega el acta. Eso es transfugismo. No, el acta es particular. Esto lo sabemos mucho los que los vemos ahí sentados. El acta es de cada uno. Entonces, eso no tiene nada que ver. Nosotros, como gobierno, seguimos un pacto que tenemos con todos los puntos que cumplir. Y ahí estamos. De ahí no nos hemos movido. Por tanto, ahí estamos cumpliendo con nuestra obligación. No es una situación insostenible. Que va súper estable. 3 años, 3 presupuestos. ¿Qué más puedes pedir? ¿A usted no le está desgastando esto? A mí no. No. Mira, el hecho de poder aprobar presupuestos y tener es que es muy importante. Cuando llegas a gobernar, una de las cosas más importantes es, oye, el 1 de enero tengamos presupuestos. Y los tenemos. El primer presupuesto lo aprobamos a los 90 días de entrar a gobernar. Después de 24 años, bueno. El segundo presupuesto en plena pandemia y el tercero se aprobó en tiempo y forma después de 24 años que no se habían aprobado en tiempo y forma. Eso da estabilidad, porque en los presupuestos está detallado todo lo que tienes que hacer y dentro de todo lo que tenemos que hacer es el acuerdo de gobierno más todo el proyecto de gobierno. ¿Cómo ve de salud al gobierno central, no el suyo, al central? Pues lo veo muy bien, con mucha dificultad. Está estupendo el gobierno por lo que acabamos de escuchar. Lo veo fenomenal, porque sería anormal en situaciones de tanta tensión como hemos pasado, no ver ni como diríamos aquí también, un aste más allá. Es decir... ¿Eso qué quiere decir? Bien. ¿A que sabéis lo que es un aste más allá? Correcto. Un quita, hombre, ponte, quita. Vale. En principio es hazte hacia allí, o sea, vete para allá. Vale, ahora lo he entendido. ¿Tú te acuerdas o no de esto? Sí. Correcto, sí. Pablo Simón, a lo que diga la presidenta. Entonces, es normal, se ha pasado, es muy difícil, es la primera vez un gobierno de coalición. Pues yo creo que lo anormal sería que no hubiera una palabra más alta que otra. ¿Cree que es factible terminar la legislatura, como dice Sánchez? Yo creo que sí. Estoy segura y además nos conviene a todos. ¿Para el PSOE es una buena noticia el liderazgo de Feijóo o estaban más cómodos con un Casado que no cuajaba? Pues a mí los insultos de Casado me molestaban muchísimo. Eso molesta mucho porque desprestigia la política. Con el trabajo que hacemos los políticos normales, los que estamos trabajando para así el bien común, esos insultos desprestigian. Pero hay una cosa que me ha resultado... ¿Pero usted cree que Casado, por ejemplo, no quería estar trabajando para el bien común? Es una cosa que me llama la atención de los políticos. Dicen, nosotros lo hacemos todo bien. Y
y nosotros trabajamos para el bien común y ellos solo nos insultan. No, él no estaba trabajando para el bien común, él estaba trabajando para liderar el partido y presentarse y ganar unas elecciones, no para el bien común. Para el bien común trabajamos otros. No, pero eso se ve claramente. No, crispando, ¿qué gana el pueblo? ¿A dónde vas? No, hombre, no. Pero mira, a mí me ha sorprendido una cuestión respecto de Feijóo. Hemos coincidido varias veces, bastantes últimas veces, en las reuniones de presidentes. Una persona, yo la consideraba dialogante, que incluso reconocía cuestiones, claro, en petit comité, como hacemos todos, ¿no? Pero, y yo, pues, además lo he verbalizado en alguna ocasión, pues me parece una persona que va a poner a altura de Estado y va a olvidarse de mensajes cortos, populistas. Pues no. ¿Qué les pasa cuando llegan a presidir o a liderar el Partido Popular? Empieza a decir, el gobierno se forra. Y entonces yo veía a Feijóo y digo, pero si no era así, a mí me ha defraudado. Espero, por el bien común, que se reponga y vuelva a considerarse una persona de altura, de Estado, de responsabilidad. ¿Qué gravedad le otorga, Presidenta, al hecho de que en España se haya espiado a 60 líderes o personas cercanas a políticos españoles? Bueno, yo lo que tengo clarísimo es que este es un Estado de Derecho y que si se tiene que investigar, se va a investigar. Y yo lo que apoyo es al Gobierno cuando dice que se va a investigar. Y que se va a investigar en serio. El Gobierno no ha dicho eso. Sí, que se investigará o que se depurarán las responsabilidades y que se hará todo. ¿Usted cree que se tiene que investigar el caso Pegasus? Yo lo que creo es que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. ¿Qué se tiene que hacer cuando una investigación está dentro, por ejemplo, de algo ininvestigable, como el CNI? Habrá mecanismos que vigilen, que investiguen o como quiera que se llame, que repasen, que revisen, que lo que quiera que sea. Pero el Estado de Derecho implica una protección. La democracia implica una protección del individuo. ¿Hasta qué punto se puede investigar en determinados puntos? Yo ahí no soy ni mucho menos experta. ¿A usted le preocupa que se haya espiado a líderes políticos? A mí me preocupa que se espíe, claro que sí. Pero si espiando en general, porque se quería espiar a líderes políticos, no lo sabemos, ni tú ni yo. Se quería espiar un movimiento general y se han encontrado determinadas cosas, no lo sabemos. Me parece bastante claro que iban a por ellos cuando les mandaban cebos que estaban diseñados para ellos. O sea, uno de los cebos era un link para una supuesta tarjeta de embarque de un vuelo que esa persona sí había comprado. Quiero decir que era una manera de entrar en su teléfono sabiendo a por quién ibas. Era un espionaje bastante dirigido. Vale. Yo lo que sí sé y quiero poner hincapié en que es un Estado de Derecho y que se tendrá que hacer lo que se haga. O sea, se tiene que hacer, se tiene que tener la protección. El ciudadano tiene que estar con la sensación de estar protegido. Pero hay una cosa por encima de todo que me gustaría decir y es el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España por cambiar esa actitud de diálogo, de no diálogo con el Gobierno catalán, con toda la sociedad catalana, que tanto esfuerzo está haciendo también la sociedad catalana, bueno, por llegar a la normalidad, que yo quiero darle el valor por encima de todo a esto, que no lo estropee ninguna mala acción si esto es una mala acción. ¿Sabes? Me parece tan importante el paso que se ha dado. Ha cambiado completamente ese mirarse cada uno para un lado, el Gobierno de España respecto del catalán. No, hay que sentarse, hay que seguir sentándose. Esta semana, Presidenta, han aprobado aquí la ley de memoria democrática de La Rioja. La comunidad no contaba hasta ahora con una ley de reparación a las víctimas que llevaban muchísimo tiempo pidiéndola, pero ha salido sin los votos de PP y Ciudadanos. ¿Usted cómo interpreta esto? Pues porque son incapaces ya de... la oposición que tenemos es incapaz de ceder un ápice de su situación rígida, de oposición y punto, y no acercarse. No ha habido manera. No me parece justa, no me parece correcta, porque las víctimas son víctimas y la memoria es la memoria. Y esa ley lo que hace es la defensa y el cultivo de la memoria de unos asesinados y asesinadas que en La Rioja todos tenemos seguramente algún familiar. Ya está, la memoria está ahí. Es una ley, joder, que no va a ir en contra de ningún derecho. Apóyala. ¿Por qué no la apoyas? Porque sencillamente no la has presentado tú. Bueno, una lástima.
Presidenta, usted es de aquí, es de Calahorra. ¿Qué no nos podemos perder antes de volvernos a Madrid, de Calahorra? Buah, pues a la gente, fíjate, a la gente ya no os la perdéis, que ya la habéis disfrutado. Las verduras, la historia de Roma. A mí me encanta la historia que tiene. Mi hijo se llama Fabio, en honor a Marco Fabio Quintiliano, que lo ha mencionado ahí, ¿no? Bernabé, sí. Eso es. La historia de Calahorra es intensísima. Afortunadamente, esta maravillosa alcaldesa y su afán por recuperar lo que se estaba perdiendo, que es toda la historia de Roma que hay por aquí. Hay una al de cloaca, que pasas por dentro y ¿sabes esos documentales que hay en National Geographic que representan lo que antiguamente era un edificio romano, como unas termas y así? Bueno, pues las cloacas no hace falta ni representarlas. Puedes ir por dentro y ves cómo se construía antiguamente. Se está haciendo una labor extraordinaria también en todas las calles antiguas, viejas ya, porque nadie ha invertido ahí. Cuando se pone a excavar para poner todas las tuberías, todo nuevo, aparece un fragmento del acueducto, de un conducto de agua romano y tal. Pues parad, se cataloga, se guarda. Esa historia romana a mí me parece maravillosa. Y esa es la que hay que recorrer. Las verduras las doy por descontadas con la ¿Cómo las hemos probado? Y demás. Ya los he visto. Que yo he llegado tarde. Di que llevo ya 3 o 4 días comiendo espárragos frescos, alcachofas rebozaditas. En fin, tengo a mi madre en casa, he de decir, que yo le llevo la verdura y ella me la limpia. Es más maja, pero así se entretiene. Le dice, hija, tú preside. Sí, tú preside, que yo me encargo de esto, ¿no? Concha Andreu, presidenta de La Rioja, gracias por acogernos. Gracias a ti, gracias a vosotros por venir. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, gracias, presidenta. Si hay un instrumento popular, ese es la guitarra española. Todos hemos tenido una cerca, todos tenemos algún amigo que sabe tocarla más o menos. De alguna forma la guitarra forma parte de la memoria musical de todos nosotros. Pero cuando escuchen esta noche a Pablo Sáenz Villegas, créanme que se van a quedar sin palabras, porque es el mayor exponente actual de la guitarra clásica española, y no lo decimos nosotros, lo dice la crítica, que lo coloca entre los intérpretes más reconocidos del panorama internacional. Y es riojano. Pablo Sáenz Villegas, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Tiene ya el público entregado preventivamente. Eso siempre está muy bien. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Me gustaría que después habláramos, quiero hacerle muchas preguntas, pero denos un aperitivo musical. ¿Qué nos va a tocar? El Romance Anónimo. Vamos allá. En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos. Y empezamos a cerrar este viernes 22 de abril, Marina. Con el escrito de la mitad de la cúpula fiscal de 16 fiscales de Sala del Supremo que le piden a Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que le traslade al PSOE, que le pida al PSOE que retire la enmienda a la ley concursal que introduce modificaciones en el Estatuto Fiscal. En concreto, quieren que retire la obligación de informar al Gobierno de las investigaciones trascendentes. Y con lo último de Ucrania, Zelensky cree que la invasión de su país es solo el principio, que Rusia quiere ir más allá, como demuestran las declaraciones de un mando militar ruso, que ha dicho que su objetivo es controlar todo el sur de Ucrania para llegar después a una región separatista de Moldavia. Ha asegurado además Zelensky que por
fin los aliados están enviando el armamento que había pedido y Rusia reconoce un muerto y 27 desaparecidos en el naufragio del Moskva, de ese buque, aunque insisten que se debió a un incendio y no a un ataque de Ucrania. Por cierto, que el martes el secretario general de la ONU se va a reunir con Putin en Moscú con la esperanza de impulsar la paz en Ucrania. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches, pues seguimos anunciando que mejor ropa de abrigo porque el frío mañana de nuevo será protagonista en todo el país. Empezará a subir la temperatura un poco en la mayor parte del interior y el oeste, donde hoy ha sido baja, pero en cambio en el Mediterráneo y el Cantábrico las temperaturas van a bajar y en todos sitios, como va a soplar viento y el viento siempre acentúa la sensación de frío, pues eso, mañana ambiente más parecido al de invierno que no a una primavera ya avanzada, con chubascos que en las próximas horas alcanzarán también el Cantábrico y el Mediterráneo, donde incluso algunas tormentas mañana van a descargar con intensidad y algo de granizo, cota de nieve esta próxima madrugada en prácticamente todos los sistemas montañosos alrededor de los 1200 metros. Y a partir del domingo, cambio radical, mucho más sol y ambiente más agradable. Pero ¿y este fin de va a ser todo lluvia o vamos a tener también episodios, aunque sea de sol, esporádicos? Sobre todo el domingo, pero por ejemplo mañana que hay muchas actividades en la calle, ¿no? Por el día del libro, se va a pasar mal porque entre los chubascos y cuando se acaben los chubascos y el viento fuerte, por ejemplo en la ciudad de Madrid, rachas de más de 60 kilómetros por hora o en Barcelona en algunos barrios más de 80 kilómetros por hora, pues eso, no va a ser un día demasiado amable. Paciencia, el domingo sí que podremos disfrutar de una cara mucho más agradable de la primavera. Y si egoístamente te pregunto por el tiempo que vamos a tener este fin de semana en La Rioja, que nos quedamos aquí, ¿qué me dices? Pues mucho viento, ahí lo saben, pero sobre todo mañana, con algunos chubascos, incluso alguna tormenta, pero también ahí el domingo vais a poder disfrutar de su paisaje con una calma meteorológica mucho más evidente. Hasta el lunes, Carbó. Buen fin de semana. Escuchábamos antes a Feijóo avalar el nuevo envío de armas a Ucrania. Bueno, el PP se ha alineado hoy también con el gobierno a cuenta del escándalo por el espionaje a 60 personas del ámbito independentista con el sistema informático Pegasus. ¿Saben ustedes? El sistema informático Pegasus es un sistema de creación israelí que en teoría solo pueden comprar y utilizar gobiernos. Están los socios parlamentarios del gobierno español, incluyendo el socio que forma parte del gobierno, Unidas Podemos, exigiendo una comisión de investigación en el Congreso para que el gobierno explique en abierto qué ha pasado con este espionaje, si es no ya quizá el gobierno, sino el Estado, alguna rama del Estado, el CNI, quien está detrás de ese espionaje a políticos de nuestro país. Eso quieren los socios parlamentarios que explique el gobierno. Ya les contamos anoche que el PSOE no tiene intención, por ahora al menos, de permitir que se cree esa comisión de investigación. Existía la duda de qué iba a hacer la derecha. Si iba a permitir con sus votos que se creara la comisión de investigación para erosionar al gobierno, o si iba a impedir con sus votos que se creara esa comisión, porque tampoco le escandaliza tanto que se haya espiado a independentistas, o porque, en cualquier caso, Pegasus, el CNI, lo compró, todo apunta, siendo Rajoy presidente del gobierno. Y los primeros espionajes son de 2017, cuando Rajoy era presidente del gobierno. Bueno, hoy el PP ha zanjado ya que en esto va con el gobierno. Dice Enrique López que el PP sí confía en que todo se ha hecho acorde a la legalidad. Confiamos plenamente en que se ha cumplido la ley. Y además de confiar, esperemos que efectivamente sea así. La ley que regula nuestros servicios de información permiten limitar derechos fundamentales cuando se realizan actividades que pueden comprometer la seguridad nacional. Y como tal, pues estamos a la espera de que se produzcan esas explicaciones en la sede parlamentaria y con la reserva que la ley exige. Eso de con la reserva que la ley exige quiere decir en la Comisión de Secretos Oficiales, que es a la que remite el gobierno, porque es, digamos, encerrado. Ahí se pueden contar determinados secretos oficiales que no se pueden hacer públicos porque sería ilegal. ¿Qué pasa? Que esa comisión lleva 3 años sin constituirse por el veto de algunos partidos. PP y Vox no quieren que Podemos y los independentistas formen parte de esa comisión y por lo tanto su creación o su constitución está bloqueada. Así que si ni el PSOE ni el PP apoyan la comisión de investigación en abierto, digamos, que es la que piden los socios parlamentarios, no tiene pinta de que vaya a salir adelante. Bueno, de hecho, no hay números para que salga adelante. Quiero escuchar vuestro análisis, Pablo, empiezo por ti, sobre el fondo del asunto, el
puro espionaje en sí y también sobre sus efectos políticos. Hombre, desde luego, si entramos en la cuestión de fondo, es enormemente preocupante el que asumamos con normalidad un deterioro democrático de estas características. La posibilidad de que haya habido espionaje y de que la Universidad de Toronto, con el New Yorker y esta investigación que se ha hecho, yo creo que con gran profesionalidad, termine mostrando que en Hungría o Polonia es normal espiar a la oposición y que aquí es normal espiar a los independentistas, pues es evidente que esto lo que está insertando en nuestros sistemas democráticos, estos que se supone que estamos defendiendo en Ucrania, es la retórica de la excepcionalidad permanente. Y esto es muy preocupante por lo que toca a derechos fundamentales. Entiendo que la Comisión de Secretos Oficiales sería el lugar ideal y, como tú dices, no está constituida todavía, pero sí que es verdad que tiene que haber una autorización judicial de un tribunal del Supremo. Y yo me pregunto, desde mi ignorancia, porque no soy jurista, los requerimientos judiciales también son transparentes en algún punto. Quiero decir, en algún momento se sabe también que algún juez tiene que haber ordenado y eso tiene que estar negro sobre blanco en algún lugar. Lo que quiero decir es que tiene que haber una base documental para justificar el espionaje a más de 60 personas y si dicha base documental no existe, entonces tenemos un problema. Porque tiene que estar perfectamente tasado y justificado cada caso en el cual se realiza dicho espionaje. Que no digo que los estados no tengan que defenderse como ocurre con el yihadismo, con el terrorismo o que pueda haber elementos de seguridad que lo tengan, pero tiene que estar justificado por orden judicial. Y si no, tenemos un problema. Tenemos un problema. Y no sé si es, ya no quiero entrar en conspiranoias, no sé si es el gobierno que mantiene el espionaje que estaba desde el año 2017 y no lo revoca, no sé si es que hay parte del espionaje que va de manera autónoma o directamente el gobierno lo autoriza. Y en cualquier caso es algo muy preocupante. E insisto, esto es otra piedra más para la mayoría parlamentaria del gobierno. Bernabé, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, los servicios secretos, por su propia naturaleza, tienen esta característica, operan al margen del escrutinio más público. El problema que tenemos las democracias es que esta característica les hace emanciparse, históricamente ha pasado en todas las democracias en el último medio siglo, les hace emanciparse de sus funciones y convertirse en algo peligroso. Tenemos 20 casos en Europa occidental de los servicios secretos desde el año 50 en adelante en que han cometido todo tipo de tropelías. Por eso las democracias tienen a su vez que tener servicios secretos para defenderse, pero defenderse de una u otra forma del mismo, ¿no? Claro, yo he oído algunas argumentaciones esta última semana que me han puesto nervioso, que es que eran independentistas. O sea, que estamos asumiendo que una ideología determinada, da igual cuál, o que la pertenencia a una organización te resta derechos. Esto es lo que no podemos permitir. Es decir, el Estado tiene la necesidad de defender precisamente una serie de derechos y una serie de leyes y perseguir el delito, la comisión del delito. Ahora, lo que no podemos asumir es que hay una serie de políticos en este país que tienen sus derechos de facto sin la misma consideración que el resto, siendo cargos públicos y siendo parte del Estado, porque en un momento ocurrió algo en Cataluña, cuando esto que ocurrió ya está juzgado por el Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que sucede al fin de esta cuestión? Pues fíjate, me he encontrado hoy con un artículo de Vázquez Montalbán del año 85 que decía: curiosa ideología y curioso patriotismo el de nuestros servicios de información. Vigilan a los pacifistas y a los prosoviéticos, pero poco o nada se sabe sobre su vigilancia cerca de los belicistas y los prorreganianos. Esto es del año 85, en pleno debate sobre la OTAN. Y lo traigo porque ¿qué estaríamos diciendo si en este reportaje del New Yorker hubieran aparecido nombres de políticos de derecha o periodistas de derecha que juguetearon también con el Estado de Derecho en plena pandemia? Lucía. Pues no sé qué estaríamos... Que nos has dejado aquí un poco en shock, Bernabé. Pues no sé qué estaríamos diciendo, pero este es un asunto que no conduce a ninguna parte, ni espiando a independentistas ni a los que tú dices de cualquier partido. Me sorprende que se hable de este escándalo como si esto no hubiera pasado nunca. Y en el año 95 quiero decir que se publicó en mi periódico, el periódico donde yo trabajo, en El Mundo. Estuvo anoche Antonio Rubio aquí contándolo. Claro, la persona que sacó la información, que se espiaba al rey Juan Carlos incluso. A pesar de lo cual no
no parece que averiguaran muchas cosas, ¿no? Se les pillaría por otras cosas. Porque, en fin, con un éxito perfectamente descriptible. Fue poco eficaz el espionaje. Y dimitió el jefe del CNI y del CSIC entonces. Que hubo que renombrarlo. Claro, y dimitió el vicepresidente Narcís Serra, que además era posible sucesor de Felipe González, es decir, que hubo un gran escándalo, sí. Bueno, yo creo que este asunto es un asunto que en fin, que bueno, que seguramente, pues yo creo que los partidos independentistas están aprovechando mucho para, digamos, volver a sacar la cabeza, porque no parece que se hablara mucho de sus temas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y yo creo que esto les ha venido, bueno, políticamente les ha venido bien, porque se pueden presentar otra vez como víctimas y tal. Yo creo que es que no vamos a poder nunca saber si esto es así, porque nadie puede hablar de esto. No se puede hablar del sistema Pegasus sin cometer un delito. Es decir, es que está amparado por la ley de secretos oficiales. Es que es así, es que las instituciones son así y funcionan así. El único camino es la ley de secretos oficiales o que un juez establezca que hay que investigarlo. Cosa dudosa, porque los jueces normalmente se ajustan a lo que son las leyes, y la ley de secretos oficiales impide que, bueno, la ministra de Defensa lo ha dicho, es que yo no puedo ni siquiera reconocer que hay un sistema que se llama Pegasus. No sé de qué me habla, porque si yo lo reconozco eso, ya estoy cometiendo un delito. Pueden reclamármelo en los tribunales. Y esto es así, institucionalmente es así. ¿Qué ha pasado cuando suceden estas cosas? Que efectivamente la Comisión de Secretos es un lugar donde estas cosas se pueden tratar. Pero hay un debate que a mí no me parece un debate menor. Es decir, hay personas, hay partidos y hay instituciones que consideran que determinados partidos que quieren la secesión de un territorio de España, pues no deben conocer ciertos secretos. Yo no es que esté de acuerdo con esto ni no esté de acuerdo, pero creo que es un argumento digno de consideración y digno de debate, al menos. Bueno, de todas maneras, entendiendo que obviamente al independentismo esto le preocupa, pero también creo que nos tiene que preocupar a todos. Aunque tú no dispongas del foro de la Comisión de Secretos Oficiales, lo que yo me pregunto es si el Gobierno no puede tener una interlocución directa con el Govern de la Generalitat para darle las explicaciones oportunas a Pere Aragonés y decirle, mire, no, evidentemente los periodistas, comentaristas, etcétera, no van a saber nada, pero tú puedes hablar con él y decirle, mira, pues esto es lo que hay, estas son las circunstancias que se han dado, y que esto baje el diapasón. Por una están razón, pidiendo una comisión de investigación parlamentaria, obviamente, Pablo, pero es un disparate eso. Claro, espera, Lucía, pero te explico. Si están pidiendo esa comisión, tiene mucho que ver con la competencia y el problema que tienen con Junts per Catalunya. Es decir, que la lógica dentro del independentismo es que hay una Esquerra que ha apostado por la vía del diálogo, jugándose capital político en eso, y hay un montón de adversarios en Cataluña que quieren revitalizar el procés y que quieren que eso fracase. Y Esquerra Republicana quiere atarse a cualquier cosa como un mástil, ¿vale? A cualquier cosa que le dé el Gobierno, pero lo que le tiene que hacer el Gobierno es dar una explicación. Y, dentro de las posibles, también a la opinión pública, creo yo. Bernabé. En la Constitución se dice que España es un país que se rige por una economía de libre mercado. Yo soy de los que creo que el libre mercado no es óptimo para regir un país, ¿de acuerdo? Y de hecho lo manifiesto públicamente. Y de hecho me puedo organizar con otras personas y manifestarlo públicamente con esas personas, o incluso propugnar que nos gusta más la economía centralizada o planificada. ¿A mí se me tiene que investigar por esto? Lo quiero saber, porque a lo mejor dentro de 2 o 3 años se me está investigando. Es decir, si yo no cometo un delito, si yo no me junto con unas personas y compro armas, o voy buscando efectivamente la comisión del delito... Han sido indultados por eso. Pero lo han cometido los que están condenados por el Tribunal Supremo, no el resto. Claro, es que ese es el problema, es que si cogemos las ideologías o el pertenecer a una organización y automáticamente les echamos encima una reducción de derechos, estamos reduciendo el Estado de Derecho que decimos defender. Por supuesto, eso está claro. Digo, filosóficamente tienes toda la razón. No, y fácticamente, al final hay que tener cuidado con la diferencia entre tener una ideología y cometer un delito. Es que si no, al final juntamos ambas cosas y nos vamos hace 40 años. No, pero si es que, Daniel, si lo que estamos hablando es que revelar eso es un delito. Es decir, el Gobierno, dice Pablo, el Gobierno puede informar a Pere Aragonés o a Junqueras o a quien sea discretamente,
Pues no sé si puede. Digo, no sé si puede a efectos de que no sé si las legalmente personas... no puede comunicarle. Que no puede hacer nada, que no puede. Legalmente Sí, es es que así. el CNI Es lo que ha es hecho. así. Claro, es que es así. Esto no... Por eso digo que no conduce a ninguna parte, que nos podemos estar escandalizando todo el rato, y yo estoy de acuerdo con Daniel, por supuesto, naturalmente que no se puede hacer eso. En un Estado de Derecho no se puede hacer eso. El problema es que no se puede probar eso. Y como no se puede probar, es una acusación que tenemos que hacerla en el vacío. Sí, o en todo caso, cuando discutamos sobre ello, tener en cuenta este tipo de preceptos. Eso yo creo que es lo interesante. Señores, el domingo, elecciones francesas, especial informativo a las 8 de la tarde del domingo desde París, dirigido por Ángels Barceló, con el escrutinio de unas elecciones en las que todos los europeos nos jugamos muchísimo. Pablo Simón, politólogo, ¿posibilidades reales de que Marine Le Pen dé un susto? Sí, claro. Es decir, este escenario hay que contemplarlo también. De hecho, yo probablemente estaría más tranquilo, fíjate, más tranquilo si hubiera más cercanía en los sondeos entre los dos, porque eso significa más tensión electoral y que nadie se va a quedar en casa, a que la ventaja de Macron se haya aumentado. En cualquier caso, el escenario central es que Macron sería reelegido. Pero ojo también con el sistema político francés, porque en el fondo, con perdón, está roto. O sea, está roto. Hablamos de un país que se ha partido en 3 trozos separados, que tiene que jugar a elegir al mal menor y que luego además tendrá unas elecciones legislativas en junio que marcarán el verdadero poder que se tiene desde la presidencia. O sea que la campaña y la batalla no ha acabado. E incluso con Le Pen siendo presidenta, ojo, porque su margen también sería mucho menor si hubiera una coordinación del Frente Republicano en las legislativas, y a lo mejor se tiene que comer un primer ministro macroniano. Lo dicho, el escrutinio en directo en la SER el domingo desde las 8 de la tarde, narrado desde París por Ángels Barceló. Pablo Sainz Villegas, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cuándo supo usted que lo que hacía con la guitarra no era normal o estaba a otro nivel? Bueno, cuando empecé a los 6 años, la verdad que un momento que definió mi relación con la guitarra fue la primera vez que salí al escenario. ¿Cuántos años tenía? 6 años, y de repente fue esa conexión, tocando una pieza muy sencilla, ¿no? Pero ahí ya había la magia de la música haciendo su juego. ¿En Logroño fue aquello? En Logroño, en el Teatro Gonzalo de Berceo. ¿Y a partir de ahí? Pues a partir de ahí el camino de la vida, una andadura de paso a paso, soñando grande, haciendo un pequeño, el corazón abierto y abriéndote a la vida, ¿no? A la vulnerabilidad del corazón, que es ahí donde se cocinan las emociones de la música. ¿Toca más con el corazón que con los dedos? Sin duda, la guitarra y mis manos son una extensión de mis emociones, una extensión de mi sensibilidad, y al final soy un mero personaje que invita a las personas a un lugar de emociones y de un viaje emocional a la parte más íntima de cada uno. Te he visto cerrar los ojos, tanto antes como ahora. En cuanto ha cogido la guitarra, ha cerrado los ojos y he estado con ellos cerrados varios minutos. ¿Qué pasa ahí dentro de usted? Es el espacio donde invito a las personas. Para mí la música vive en el espacio del silencio, ese silencio que te habla entre palabra y palabra. Y es ahí donde cada melodía, cada música empieza a expresarse, a llenar ese espacio. Y es ahí donde invito a las personas a que viajen también a ese lugar no dual, a ese lugar de paz, que es el de las emociones, el del arte y la música. ¿Usted entiende que haya gente que diga, es que a mí esa música no me llega? Sí, puede ser. Hay un aspecto objetivo en la música y un aspecto subjetivo, ¿no? Cuanto más escuchamos una melodía, más nos gusta, ¿no? Pues nos pasa cuando hemos escuchado el hit del verano, ¿no? Ya al final del verano nos encanta, igual la primera vez, ahí estaba. Entonces sí que no hay me una diga parte... que a usted le gusta Dua Lipa. ¿Perdón? Que no me diga que le gusta Dua Lipa y el hit del verano. Bueno, creo que cada música tiene su momento, ¿no? y su espacio, ¿no? ¿Usted tocaba en el Retiro cuando era estudiante? Sí, he llegado a tocar en el Retiro, y la música le pertenece a la gente, y la guitarra es patrimonio inmaterial de esta multiculturalidad tan maravillosa que es España. Y bueno, pues como ese instrumento tan de la gente, ahí es donde uno va, ¿no? A la gente, a la calle, a los colegios a través de mi proyecto social, ¿no? Allí donde hay un alma y unos oídos abiertos a escuchar, ahí estoy yo para tocar. Háblenos del proyecto. Pues el proyecto es un proyecto social, el legado de la música sin fronteras, que empecé en la región fronteriza de Tijuana y San Diego, con esa intención de humanizar, de sensibilizar, de recordar esa parte sensible y de unir
esas dos ciudades por encima de una frontera, porque la música se cuela por las barrotes de esa frontera. Y bueno, ha tocado para más de 45.000 niños, y ahora en La Rioja vamos a hacer la primera edición de La Rioja Festival. Y tiene es un nuevo paradigma porque tiene esa esencia, que es devolver a la gente, a los niños. Entonces los beneficios van a ir destinados a desarrollar todo un proyecto social durante el año en la región de La Rioja. Vamos a hacer 13 conciertos, uno de ellos aquí el día 15 en el Teatro Ideal de Calahorra. Os espero a todos vosotros. El día 11 tocaré en el Rioja Forum. El día 15 vamos a tener a Ainhoa Arteta, 15 conciertos y experiencias, actividades sociales, en fin, es una excusa musical para descubrir y poner en valor todo lo que La Rioja ofrece. Camino Santiago, naturaleza, gastronomía, vino, historia, música. Es un enamorado de su tierra, ¿eh? Sin duda, la Rioja es mi voz, y todos tenemos una voz, y esa voz es la única que podemos compartir. Y la belleza de este mundo es compartir tu voz y abrirte a las voces que son diferentes a las tuyas, y ahí está el aprendizaje. Entonces mi voz es aquí, en La Rioja. ¿Qué nos va a tocar? Pues parte de mi voz, una jota, que es esta música tan ligada y tan unida al corazón de las personas riojanas. Vamos allá. Pablo Sainz Villegas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Aymar, a todos vosotros. Nos vamos, señores. Ha sido un gusto enorme compartir esta noche de radio con ustedes, desde aquí, desde Calahorra, desde La Rioja, desde esta tierra que abraza tan fuerte. Nos vamos a brindarla ahora mismo. ¡Hasta la próxima! Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.